En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 605 de Cuartillas Radio. Somos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario. y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del Zipa. Como siempre, un cordial saludo para oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa, que se transmite por Radio Zipa Estéreo y por el sistema de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que cubre a varios municipios del departamento de Antioquia. Compartimos con todos nuestros queridos oyentes este importante mensaje que publicó en los principales diarios de nuestra querida patria la Asociación Colombiana de Medios de Información, y que dice así: el ejercicio del periodismo y la labor de los medios de información ha venido siendo objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones que apuntan a coartar la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la información, y en consecuencia limitación de la democracia, en un momento en el cual los indicadores de libertad de prensa, de violencia hacia periodistas y de irrespeto por los estándares internacionales de libertad de prensa y de expresión están registrando en Colombia alarmantes niveles de deterioro. A lo anterior se suma la ambientación de climas que favorezcan debates de control político a la labor periodística, que no son legalmente viables, para introducir la conveniencia de regulaciones que institucionalicen la censura en nuestro país. Por tanto, la Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, invita a los colombianos a exigir y defender sus derechos a la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, rechazar cualquier forma de intimidación, acoso o estigmatización de la prensa y la labor periodística plural libre, así como todas las formas de censura, intimidación, violencia y también estigmatización de quienes hacen periodismo y opinan. Apartarse de las incitaciones al odio, el desprecio y la satanización del trabajo periodístico que cuestiona, investiga, denuncia y opina. Optar de manera libre por el consumo de información y periodismo a su elección, sin apasionamientos ni presiones, atendiendo criterios de interés y curiosidad informativa e intelectual para formar su criterio y tomar decisiones de manera sensata y, sobre todo, respetuosa, con base en múltiples fuentes de información, como presupuesto para la construcción de sociedad, país, democracia y paz, para que sus ideas se sustenten con la verdad y la independencia perdure. Asociación Colombiana de Medios de Información, AMI, muchas gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es Héctor Brian Camargo Herrera. Él es comunicador social periodista egresado de la Universidad Central en Bogotá. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente al invitado del día de hoy. Bienvenido a Cuartillas Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno tener este espacio para poder compartir mi experiencia tanto personal como profesional. Héctor, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo?
Bueno, la historia data de cuando estaba un poco niño entrando a la adolescencia. Mi papá compraba periódicos como El Colombiano, El Tiempo, para hacernos la colección de los mapamundis, de estas cuartillas que venían sobre todo los domingos, y yo me leía esa prensa. Muchas veces no entendía muy bien lo que hablaban, pero me gustaba leer la prensa. Posteriormente, como hacia el año 1998, nosotros vivíamos en Puerto Triunfo, en un corregimiento llamado Puerto Perales, y en el vecino municipio de Puerto Boyacá, esto es en el Magdalena Medio, cruzando el río, quedaba una emisora que estaba nueva por esa época, se llamaba Voz Claveriana, y esa emisora rompió con todos los esquemas porque era una emisora en FM, era de locutores jóvenes, de estudiantes, y a mí me empezó a apasionar, me empezó a llamar la atención cómo poder llegar allá. Cuando paso de primaria a bachillerato, en el grado 9, que era en la época o era el requisito para ingresar a la emisora, yo me presento, hacen una convocatoria y no quedé. Eran más o menos 5 locutores que necesitaban, yo quedé 9. Pero esos 5 que ganaron no le encontraron la pasión, y al mes larguito me llamaron y me dijeron que si quería ser parte del proyecto. Yo dije que sí, y desde ahí empezó ese amor por la radio, empecé a recibir talleres de formación y me volví parte de ese equipo de la emisora comunitaria. Qué bien, ahí empezó toda esa pasión por la comunicación, por el periodismo. Y cuéntenos acerca de su trayectoria, tanto en medios de comunicación o en comunicación corporativa. Bueno, yo me gradué del colegio, mi papá me dice, ¿usted qué quiere estudiar? Me dice, lo que va a estudiar, eso es. Aquí no hay plata para gastar en más. Yo decido estudiar comunicación social, periodismo. Tenía una hermana en Bogotá. Recuerdo que, y pues mi papá tenía casa en Bogotá. Entonces me dijo, de Puerto Boyacá para Bogotá porque le toca vivir allá. Y yo, bueno, listo. Con mi hermana y el novio de ella recorrimos casi todas las universidades de Bogotá donde había el programa de comunicación social. Y nos gustó por economía y por Pensul el de la Universidad Central. Inicio a estudiar ahí, curso los 5 años de carrera, empecé en el día, terminé en la noche porque empecé a trabajar. En esos trabajos conseguí una empresa de contenidos que era de unos gomelos, los cuales pues hacían contenidos para la revista digital de UNE en esa época, que no era Tigo UNE, sino era UNE solo. Y de Telmes, que eran las empresas de la época. Yo empecé redactando sinopsis en esa revista y uno que otro artículo. Cuando me graduó, se me da la oportunidad de asumir un rol en la alcaldía de Puerto Boyacá como comunicador, sin ningún tipo de experiencia, solo lo que había hecho hasta el momento en radio y lo que había hecho en esa prensa escrita. Pero creo que fue la mejor oportunidad, fue la mejor escuela. Volví a Puerto Boyacá y desde ahí arranqué este ciclo en este tema de comunicaciones institucionales, pero nunca dejé de lado la radio y poco a poco le iba dando, digamos que a los dos lados. Entonces, estando en la alcaldía, se me da la oportunidad de ser el camarógrafo del corresponsal de RCN Televisión en el Magdalena Medio. Yo empecé como camarógrafo, algo curioso, mi compañero no era profesional, pero como él ya llevaba varios años realizando este tema, le dejaron la corresponsalía a él. Yo estuve más o menos, terminó el ciclo de la alcaldía, que era hasta el año 2011, y arranqué con este tema de corresponsalías, siendo camarógrafo, asistente de cámara. Pasado 2 años de recorrer toda la región, de estar haciendo envíos de notas, era una época muy curiosa porque en esa época no había lo que hay ahora. Para hacer una noticia tocaba ir a grabarla y enviar el cassette en flota hasta Bogotá para que el mensajero del canal lo recogiera y lo llevara y la noticia salía al otro día. No es como ahora que pues se da el desarrollo, se da ya y casi que al otro día ya es noticia olvidada. Entonces llega un momento en que yo hablo con William y le digo, bueno, yo creo que yo me voy porque para esos días hay una travesía de la motonáutica, la travesía náutica. Conocí a Paola Bermúdez, hoy en día muy amiga mía, de Caracol Televisión. Paola en ese tiempo era corresponsal de Cable Noticias, estaba cubriendo el recorrido
y yo le dije, ven, yo quiero ofrecerme para hacerle la corresponsalía a Cable Noticias acá en el Magdalena Medio. Cuando ella regresa a la corresponsalía me dice, páseme la hoja del recorrido, llega a Bogotá y me escribe y me dice, pásame la hoja de vida por correo y miramos. Y efectivamente me dan la corresponsalía de Cable Noticias. No facturaba igual que en RCN, digamos en RCN había una ventaja, que aunque no era el camarógrafo, pues sí ganaba más plata, pero yo dije, esta es la manera de abrirme campo. Entonces pasé a ser el corresponsal de Cable Noticias. Me ganaba la mitad de lo que ganaba en RCN, pero yo era el titular de la cuenta, entonces empecé a grabar pasos en cámara, a salir en televisión. De ahí pasé al Tiempo Televisión, hice parte de ese proyecto bonito del Tiempo, cuando en el año 2012, 2013, el Tiempo lanzó su canal de televisión, incluía mucho las regiones, yo duré ahí 2 años, y también ese proyecto, aunque fue bonito, llegó un momento en que se empezó a desfinanciar y el Tiempo no le quiso apostar más a eso, y fue cuando se me abrió la puerta de Noticias Caracol. Recuerdo tanto que el Gol Caracol en esa época enviaba a los asistentes al equipo técnico en bus para cubrir los eventos, y ellos regresaban de un partido Colombia-Bolivia en Barranquilla y ese bus se accidentó entrando a Puerto Salgar. Recuerdo tanto que yo fui de los primeros que llegué a cubrir la noticia, y cuando llegó la corresponsal de Caracol de Ibagué, ella no tenía imágenes, yo le regalé imágenes y me dijo, oye, están buscando un periodista en esa zona, ¿tú te le mides? Y yo, claro. Pasé la hoja de vida y en el 2013 ingreso a Noticias Caracol. Con Caracol inicia esa historia, primero como contratista, después como persona vinculada en nómina, desde el 2013 hasta el 2021, cuando decide cerrar esta plaza por falta de presupuestos, en el entendido de pandemia, y pues estaban cerrando algunas plazas que ellos no consideraran ya importantes. En esos 9 años conocí toda la región, todos los rincones del Magdalena Medio, todas las historias. También me gané amenazas, me gané problemas, pero creo que aunque es una situación difícil, aprendí mucho, fue una escuela muy buena. Y ya pues al terminar el ciclo con Caracol, digo, bueno, hay que hacer algo. Creo que aquí ya esta región me ha dado todo. Voy a buscar para dónde irme y busqué hacia Medellín. Con Caracol tuve mucha cercanía con los colegas de Antioquia y estando en esa búsqueda se me da la oportunidad en Teleantioquia Noticias. Llegué al sistema informativo, hice parte del sistema informativo un año cubriendo orden público y luego del año se me abre la puerta en el SENA, donde ya llevo más de año y medio en este momento como coordinador del equipo de comunicaciones, pero ingresé a ser parte del SENA como periodista. ¿Qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy en día? Bueno, retos muchos, por lo menos en mi caso, yo quiero ser independiente. Estoy apostándole a un proyecto desde el 2016, que es crear mi propia marca de noticias en redes sociales, es Bryan Camargo Noticias, y creo que es un reto grande porque digamos que hacer periodismo independiente en este país es muy difícil, es muy duro por el tema de censura, de autocensura, de amenazas, de riesgo y el tema económico. Yo creo que crear un medio es algo muy duro, pero todos estos años con Caracol, con El Tiempo, con Cable Noticias, por lo menos, aunque no esté viviendo en el Magdalena Medio, me generó un nombre y a eso le estoy apostando para tener mi propia marca. Bryan, ¿cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a estos retos actuales de la profesión? Yo creo que tienen que ir los docentes más allá de lo que está en el libro, en la cátedra, en el pénsul, porque cuando uno sale de la universidad los retos son muchos y a uno no le enseñan cómo enfrentarse a una denuncia de un grupo armado, cómo ayudar a la gente y salir expuesto. Son cosas que se aprenden en el oficio, cómo denunciar temas ambientales y ganarse enemigos muy grandes, muy poderosos. Yo creo que es muy bueno lo de formación, lo de saber escribir, lo de muchas cosas técnicas que se dan en la universidad, pero también creo que hace falta
más como experiencia. Es difícil desde la academia, pero creo que nos falta salir más preparados en eso. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? Las amenazas, la verdad es duro decirlo, pero que te llegue un mensaje donde te digan sapo, HP, lo vamos a matar, mentiroso, vendido, lo tenemos en la mira, lo declaramos objetivo militar, es duro, sobre todo el tema de no poder ejercer y decir las cosas como son y muchas veces uno callarse para poder proteger su vida. ¿Usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? La verdad no como quisiéramos. A mí me ha tocado borrar información de mi página porque hago una denuncia y me llaman y me dicen, venga, ya sabe que eso es de tal persona, no se busque problemas, ojo que está tocando tales callos. Entonces es muy difícil, entonces como tal libertad de prensa creo que no hay. ¿Su familia nunca se opuso a que usted escogiera esa carrera de comunicador, de periodista? Ellos en un principio les gustaba por el tema de la emisora, pero ellos creyeron que era más como el tema de radio, de animación, pero cuando ya me vieron en el ejercicio de la práctica, en el tema de denuncias, no es que les guste a mucho. Mi mamá es una que se preocupa mucho por eso. Mi papá sí no quería que fuera periodista, mi papá toda la vida estuvo en la industria del petróleo, él quería pues como más una ingeniería o algo así afín de este medio, pero para mí desde que yo llegué a la emisora fue algo que se me metió en las venas y me apasionó, pero mi mamá sí sufre mucho con todo este tema de informar y meterme en problemas. Sí, de todas maneras es una constante zozobra. Bastante. ¿Qué opina de que hoy en día cualquiera dice que es periodista porque escribe en las redes sociales? Oiga, qué triste. Lastimosamente en el Magdalena Medio de 10 páginas, creo que 2 cuentan con periodistas realmente formados, preparados. Es un afán de chiva, de escribir lo que caiga, como caiga. Incluso a mí me pasa algo que yo a veces me pongo y les corrijo, vea, esto está mal, esto está mal, y les digo, pilas con esto, no lo haga así, porque pues más que rabia uno como que siente impotencia de ver que esas personas muchas veces tienen más seguidores que uno, tienen más alcance, pero menos profesionalismo. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores y periodistas? Yo creo que deben amar esta profesión. Es una profesión dura, yo creo que un poco desigual, porque le decía a algunas compañeras pasantes en Teleantioquia, ustedes hoy en día ¿cuánto pagan de semestre? 10, 12 millones y se salen a ganar 3. Entonces yo les digo, es una inversión muy alta para la compensación, y un periodista viene a ganar ya cuando tiene nombre, cuando tiene peso, cuando tiene palancas. Entonces es una realidad muy triste a la cual uno se enfrenta cuando sale al mercado laboral. Yo creo que si van a hacer esto, estúdienlo de corazón, porque por donde usted mire pueden haber dificultades económicas, de seguridad o de tocar intereses. Pero no se desmotiven, esto es un oficio muy bonito, la verdad. Ha sido muy grato tener hoy como invitado en Cuartillas Radio al comunicador social Héctor Bryan Camargo Herrera. Muchas gracias por haber dedicado estos minutos para estar con nosotros hoy en Cuartillas Radio. Muchas gracias, Zoila y Abraham, por la invitación. La verdad ha sido un gusto poder compartir mi historia con ustedes en estos micrófonos. A ustedes, Zipa Radio, mil gracias, y también a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Ética periodística, con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Insistir en el tema de la crítica a los medios periodísticos, al periodismo, a los medios de comunicación, siempre es pertinente. Cada vez que tratamos este tema nos queda faltando algo más por decir.
En una fecha reciente, esta sección estuvo dedicada al asunto para hablar sobre cómo se justifica criticar los medios, pero cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Hay lectores, oyentes, televidentes o cibernautas que critican los medios por falta de información, por malicia o mala fe, o porque realmente descubren, detectan fallas que vale la pena tratar. Frente a esas tres modalidades y muchas otras puede haber, es importante hablar de la formación de audiencias, de la relación entre el periodista y el ciudadano, y de cómo el periodista debe también conocer e interpretar las distintas actitudes, los intereses, las motivaciones de los ciudadanos, y de igual manera el ciudadano es muy importante que conozca cómo funciona una sala de redacción, cómo se toman las decisiones, cómo no siempre la crítica que se hace a los medios es justa y es proporcionada a los hechos que están criticándose. Porque en muchas oportunidades se muestran actitudes que en verdad no corresponden a una realidad y que no son, digámoslo sencillamente, no son justas. Los medios de comunicación trabajan con cada día mayor responsabilidad. Están hechos en buena parte por profesionales egresados de las universidades que tienen conciencia de lo que deben hacer, del deber ser del periodismo y el deber ser de la información y el deber ser de su propia labor personal en la sala de redacción. Esto no siempre se interpreta de un modo cabal y a veces hay críticas, por ejemplo, en las llamadas redes sociales que a veces se convierten en redes antisociales que son desproporcionadas y que visiblemente son exageradas y no son justas o no son razonables. Pero parten, como he dicho, de un desconocimiento de cómo se trabaja. Y ese desconocimiento se exhibe también incluso en facultades de comunicación, en universidades donde se presume que están pensando y está escribiendo o está hablando gente seria y gente formada y que tiene síntesis. No siempre es así. A veces se enseña periodismo en un tablero, como si se desconociera cuál es el funcionamiento de una sala de redacción, cuál es el esfuerzo, no digamos mentiras, el sacrificio que hace muchas veces un periodista o un equipo de periodistas para avanzar en una investigación y liberarse de amenazas, de gente maledicente o de riesgos que son inherentes al trabajo periodístico y que a veces se minimizan diciendo que son simples gajes del oficio. Para no abundar en consideraciones, porque este es un tema bastante amplio acerca del cual creo que es bueno seguir hablando en oportunidades próximas, digamos que es muy importante una tarea formal, una tarea estable, permanente de formación de audiencias. La educación del periodista para comprender cuáles son, como decía, las motivaciones y las actitudes de los ciudadanos y de los mismos ciudadanos para comprender cómo funciona una sala de redacción, cómo se toman las decisiones, cómo son elaboradas, maduradas, acerca de ellas se reflexiona, se miden posibilidades y dificultades, riesgos y amenazas, oportunidades, etcétera. De suerte que esta es una labor que debe hacerse siempre desde los mismos medios. Me remito, por ejemplo, a la Defensoría del Lector, la Defensoría del Ciudadano, la Defensoría de las Audiencias. Me correspondió en años pasados desempeñar ese cargo en el periódico El Colombiano como defensor del lector y hacer mucho énfasis en cómo es muy importante elaborar un plan de trabajo que tenga mucho de didáctico, no para estar justificando fallas o simplemente haciendo correcciones, sino para mostrarle al ciudadano cómo se tomó una decisión que pudo haber sido equivocada en un medio periodístico, o mostrarle al periodista cómo una actitud de un ciudadano puede también ser equivocada, por falta de información, por ejemplo. Este es un trabajo que debe ser constante, debe ser inteligente
y debe tener unos objetivos, unos propósitos muy bien definidos, así como una muy buena metodología. La formación de audiencias para que la crítica recíproca, medio de comunicación ciudadano o ciudadano y periodista, sea efectiva y contribuya en realidad a la defensa de la verdad, la credibilidad y la confiabilidad. La sección de ética profesional del periodismo en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. La Comuna 13 y el municipio de Jardín vivieron una jornada de muestra cinematográfica a través de los festivales de cine. La Comuna 13 de Medellín, en la versión 14ª del Festival de Cine, Festicine, se inauguró el Festival de Cine y Video La Otra Historia. El festival se fundamentó en los procesos sociales, artísticos y culturales, que se vieron reflejados en los 620 trabajos audiovisuales a nivel nacional e internacional en las categorías documental, experimental, universitario y contenidos infantiles. Esta vez se presentaron más de 20 naciones. Dentro de la programación se contó con el espacio denominado El Cine Aquí. En la exhibición se estrenaron 5 cortometrajes donde Colombia seleccionó lo mejor del cine colombiano. En 12 locaciones de la Comuna 13 se presentaron 40 proyecciones, más la participación de 6 directores de cine. El certamen tuvo 3 momentos: un concurso, una muestra de cine y un seminario dirigido a estudiantes y académicos. El seminario tuvo como invitado especial a México con su Festival de Cine Itinerante de Cine Comunitario La Tierra. El evento cultural Festicine fue auspiciado por la convocatoria de Proimágenes. El programa de apoyo fue concertado por la Alcaldía de Medellín y el programa del presupuesto participativo. El Festival de Cine de la Comuna 13 lanzó la propuesta a estudiantes de instituciones educativas para crear una memoria a través de historias vividas y así evitar que se vuelva a repetir. Igualmente, reivindicar a las víctimas del conflicto armado que en el pasado vivió la ciudad y el país. Más de 5.000 profesores del distrito han hecho parte del Centro de Innovación del Maestro. En lo que va de 2024, más de 5.000 maestros del distrito Medellín han participado en diversas actividades culturales, recreativas, de bienestar y académicas ofrecidas por el Centro de Innovación del Maestro MOVA. De esta cifra, alrededor de 600 han sido parte de la línea de formación docente con más de 12 horas de capacitación. MOVA ha retomado sus actividades y se ha consolidado como un pilar fundamental en la formación continua de los más de 12.000 docentes y directivos docentes de Medellín. Al respecto nos hablará el director técnico del Centro de Innovación del Maestro MOVA, Juan Andrés Escobar. Contarles que desde el año 2007 Colombia tiene organizada una semana de descanso escolar. Esta semana es para que los niños, niñas y jóvenes hagan otro tipo de actividades con sus padres, con sus amigos, con sus familiares en general. Los maestros durante esa semana se dedican a revisar detenidamente sus metodologías, todos los propósitos y a prepararse y llenarse de mucha energía para el cierre del calendario escolar. Esta semana no afecta las 40 semanas que obligatoriamente tenemos que trabajar en Colombia. Por lo tanto, viene muy bien tanto para los escolares como para los padres de familia, utilizar este tiempo para encontrarse, cargarse, llenarse de mucha energía y cerrar
exitosamente el año escolar. En esta semana de receso escolar es importante anotar que 12 ludotecas prestarán servicio también los domingos. En su apuesta por prevenir conductas de riesgo y fomentar la integración de la comunidad, la Administración Distrital habilitará 12 ludotecas cada domingo para que los menores y sus familias disfruten de entornos íntegros, seguros y gratuitos en favor de su desarrollo social y cognitivo. Se espera beneficiar a 1.500 usuarios. Todas las ludotecas prestarán servicio los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El municipio de Jardín, Antioquia, fue escenario de la 9ª edición del Festival de Cine, que centró su programación en la reflexión sobre las relaciones humanas en la sociedad contemporánea, valiéndose del concepto de sociedad líquida. Este 2024 el Festival de Cine reunió a cineastas y académicos del séptimo arte a nivel nacional e internacional. La Corporación Antioquia Audiovisual organizó este 9º Festival de Cine en Jardín con el propósito de generar no solo una reflexión sobre las relaciones humanas, sino realizar festivales de cine que lleguen a comunidades que viven en lugares apartados de las grandes urbes, posibilitando una forma de descentralizar la cultura y descubrir nuevas historias en territorios que están impregnados de signos, anécdotas e historias. La programación del Festival de Cine incluyó una muestra central de cintas nacionales e internacionales. Tuvo como invitados a figuras del cine, la cultura, que participaron en diversas actividades, conversatorios, talleres con expertos y la competencia nacional de cortometrajes. Caleidoscopio premió a jóvenes realizadores en las categorías ficción, documental y experimental. Los organizadores del Festival de Cine de Jardín pretenden que estos espacios permitan que los cineastas locales colaboren con sus obras y contribuyan a la difusión cultural en los territorios a través de muestras cinematográficas en los festivales de cine regional, que son una manera de hacer cine popular. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.